nació sin ver el mundo, allá en Acapulco, donde el mar se funde con el cielo y las olas parecen pintar de azul los sueños que no alcanzan a nacer. Como diría Jerónimo Moduño, azul pintado de tul. Una niña, sí, le pusieron Gaudelita, Gaudelia. Nació ceguita la pobre, cieguita, y para remate, en una familia pobre. Bueno, no nació en una cuna de oro. Sus padres, tan pobres que nadita tuvieron en la vida. Una casta provinciana acapulqueña. Así que Gaudelita aprendió a llorar desde pequeña, porque solo llorando se consolaba en las noches tristes. Así que ciega, invidente, frágil y minusválida. Sus hermanos mayores, pobres también, incluso hasta para comprender qué es la ternura con su pequeña hermana. Eran crueles en su ignorancia. La convertían en blanco de burlas y bromas pesadas. Sus padres, vencidos por la vida, no hallaron mejor solución sino que internarla en un convento de monjas. Esas mismas que bajo el manto disque de pobreza y de una vida piadosa eran tan estrictas que su amor dolía como castigo. En un internado que parecía un convento donde el silencio tenía ecos de penitencia, la niña aprendió lo único que podía devolverle la luz. Era la música. Las monjas, sin saberlo, le dejaron tocar un piano viejo, de teclas amarillas por el tiempo, y una que otra no servía. Allí, cada nota era un faro. Aprendió de a oídas. Cada melodía una rendija por donde el alma veía lo que los ojos no podían. Ese destino caprichoso, como siempre, que aparece de pronto, le dio una segunda oportunidad. En 1981, con tan solo 18 años, participó en un concurso llamado Valores Juveniles. Con un corazón lleno de heridas y una voz que venía del alma, cantó y cantó aquella canción titulada Suavemente. Sí, suave. Que era como una súplica, un grito vagabundo que la convertiría en promesa de la música latinoamericana. Como esos personajes que la vida le da menos al inicio y más después. Pero detrás del escenario no siempre hay aplausos. El hombre que la descubrió, le produjo y la manejó como manager, fue también quien rompió su inocencia. Ese era Sergio Andrade, ese mismo que con solo 18 años la descubrió y la enamoró. Se convirtió en su novio. Ese mismo también que años después repetiría su historia, la de Cristal, con Gloria Trevi. Así que aquel sueño se volvió una jaula de cristal. La música se tornó en una prisión, en una dependencia de un hombre a quien solo le importaba él mismo. Sin embargo, ella nunca se rindió. De aquella oscuridad salió más fuerte. Sin embargo, pasaría 6 meses viviendo con aquella pesadilla viviente de Sergio Andrade, el polémico productor. Aquello, según ella misma, sería una pesadilla, pero la había lanzado a la fama. Incluso hasta la llevaría al Festival de la OTI en el 82 y hasta le sacaría 3 discos. ¡Ah, qué logro! Le decía que la maltrataría si no hacía lo que él decía. La amenazaba
en nombre de su perfeccionismo absurdo de compositor, que se autocalifica hasta hoy en día como un genio. En el 83 la llevó a Japón. En el 85, a los 22 años, se cansó de esa relación, apoyada nada más y nada menos que por Juan Gabriel. Le dijo: vete, déjalo. Quien la tomó enseguida bajo su protección, Juan Gabriel, y le ayudó a encontrar dónde vivir, a independizar su carrera, y la mandó a recibir psicoterapia. Cosa que a la guerrerense la salvó de la depresión que la consumía. Fue al cabo del tiempo que, como una alternativa a su tristeza, Cristal inició una carrera como actriz. Sí, como actriz. Se reinventó al dolor y terminó apareciendo en novelas como Lazos de Amor con Lucerito. Así que trabajar como actriz sería una terapia también. Y a la par, empezó a entrenarse como atleta, algo que le cambiaría su vida para siempre. Al suceder esto, que quería ser atleta, la abandonó y la tachó de ingrata por haber dejado su protección, enfocándose entonces en el grupo Boquitas Pintadas. Las Boquitas, de donde salieron María Raquenel Portillo y Gloria de Los Ángeles Treviño, popularmente conocida como Gloria Trevi. Y ustedes saben cómo acabó aquella historia. Así que con candidez y sin miedo, Cristal relató la escabrosa historia de su convivencia con Andrade, quien desde hace más de 35 años jamás lo ha vuelto a ver, y justificó que aguantó mucho. Una entrevista recientemente diría que lo que ella vivió fue un infierno con Andrade. Ya como atleta y con tanto talento, empezó a correr de manera recreativa, hasta que empezó a entrenar de verdad y compitió a nivel estatal y nacional en deportes paralímpicos. Allá ganó el primer lugar y así se fue para Puerto Rico y posteriormente para Barcelona. Además, diría que genéticamente de familia deportista, y allá en las competiciones hasta se ganó una medalla. Así que hoy en día, a sus 61 años, vive en Acapulco, donde nació. Tiene una modesta pensión por parte del Comité Olímpico y sus regalías y ocasionales presentaciones, que no son muchas, pero le dan suficiente para vivir. Sigue soltera, pero no sola, como aclaró, aunque prefiere no ahondar al respecto. Vive con un tipo, pero no se sabe qué relación tenga con él. Si es ella a un lado y él del otro, o se ven y se encuentran solo para intimar. Total, no sabemos quién es el hombre con el cual ella está. Lo único cierto es que se dedica a apoyar a pequeños con disminución visual para darles la oportunidad de una educación musical. Esa labor que la llena de orgullo y alegría la hace mediante una institución privada, pues no tiene buenos recuerdos de su interacción con instituciones públicas, porque cuando fue atleta, la Secretaría del Deporte la abandonó y, para remate, el gobierno federal no la trató muy bien, le quedó debiendo. Así que procura hacerlo todo con un mucho mejor trato del que recibió de ese hombre, que un día le dio la gloria y después la mandó a lo más profundo de los abismos. Así que su historia no ha terminado en los escenarios ni en los juzgados, sino en el clima del espíritu, donde el alma ve sin ojos y donde una mujer que nació sin luz aprendió a brillar por sí sola. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ermi Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.
En 1983, ya Gaudelia era Cristal y lanzaba el disco Eso no se hace. Quizá un grito vagabundo contra Sergio Andrade, pero nadie lo notó. Por eso cuando en el 84 clamaba diciendo acaríciame el alma con aquel disco, hasta que en el 85 sacaba De una vez por todas, como si de una vez por todas había decidido abandonarlo. Pero esa no era la última vez que sufriría en la vida. Eso simplemente era el segundo acto de su vida, como una trapecista, una malabarista que siempre estuvo en la cuerda floja. Ciega de nacimiento, su hermano mayor también lo era. ¡Qué destino! Un poema de tristeza, como un niño regañado que solo llorando se consuela. Tenía malos recuerdos del internado de monjas donde estuvo de pequeña, que eran muy bruscas con ella. Tampoco las cosas eran fáciles en su casa. Sus padres eran pobres y sus hermanos mayores eran crueles, le hacían bromas y la maltrataban. Sin embargo, según una entrevista, a pesar de sus dificultades desde siempre, ciega, siempre tuvo la mirada puesta en Dios. Así que desde el punto de vista espiritual siempre se ha preguntado si su ceguera fue una desdicha o una misión. Eso diría Cristal, como si fuese una desgracia o misión. Cristal ha explicado cómo reflexionó sobre su ceguera desde niña. Mi hermano mayor es ciego, igual que yo, así que cuando yo nací fue quizá la calamidad familiar. Me acuerdo que mi mamá un día le preguntó al médico por qué yo tuve que tener 2 hijos así. Muchas veces tenemos que aprender a no ser soberbios y no preguntar por qué a mí. Así que más tarde Cristal reformuló la pregunta: ¿tú quién eres para no tener esa experiencia o para no tener esa misión? Yo he tomado la ceguera como una misión. Para mí la ceguera no es una enfermedad, sino es una bendición. Porque me ha enseñado cuando amanece el día. Yo no sé si es gris o es claro, pero en mi mente lo siento. Esa es mi experiencia de vida con respecto a Dios y a mi ceguera. Yo creo que Dios me dijo: a ver, tú vas a ser ciega, pero a cambio también tienes que cumplir la misión de compartir las buenas y las no tan buenas que has vivido. Así que en pocas palabras, aprendió a vivir y a darle gracias a Dios por lo que tenía. Y aunque en el internado religioso de su infancia especial para ciegos en Ciudad de México, lejos de su casa, el trato era brusco y desagradable, pero los domingos por la mañana las niñas cantaban en el coro de la iglesia y eso para ella fue una revelación de belleza. Ya de niña pequeña cantaba en su casa en Acapulco, pero el coro en misa era una experiencia peculiar. Más adelante se apuntaría en concursos musicales juveniles y concursos para aficionados, donde fue aprendiendo el oficio de cantar y de actuar. Llegó el momento en que cantaría en la OTI, en que conoció al presentador Raúl Velasco, que la llevó a su programa y así creció en popularidad. Así que consultar las cosas con Dios considera que es fundamental. Hoy ora cada día y acuda a Dios antes de tomar cualquier decisión. Dios es mi amigo y hablo muy bien con Él, como si fuera mi padre, y lo es. Yo le digo: ¿cómo estás? Es que estoy enojada por esto, mira, pasó aquello, mándame una señal, y Él siempre me ha mandado la señal que necesita, dijo ella. Así que en conclusión, así como hay cosas que se le han complicado, también Dios a través de dicha situación le ha enseñado y le ha abierto muchas puertas. Así que la historia de aquella niña ciega de Acapulco, la que nació en la pobreza y fue marcada por la crueldad, no es solo un relato de tragedia, sino una sinfonía de resistencia a sus 61 años hoy en día Gaudelia o Cristal, aunque no tan puro.
Pero ya nadie la manipula como lo hizo Andrade de su carrera. Hoy su dolor se transformó en fuerza y la fragilidad en potencia. Vive tranquila, acompañada a ratos, sin buscar reflectores ni aplausos porque ya los tuvo todos y los perdió. Pero ganó algo más valioso, la paz de quien supo enfrentar al monstruo de la vida, de las traiciones y seguir de pie. Su historia no es solo la de una mujer ciega que cantó y brilló y luego se apagó, sino la de alguien que aprendió que aunque la vista se apague, el alma y las demás partes del cuerpo humano pueden seguir funcionando y viendo más claro que nunca. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y por supuesto dar un like. Y gracias.